Hola chicos, vamos a hacer un vídeo pequeño pero importantísimo. Importante porque vamos a ver la ley de Ohm. Parece uno que medita, ¿no? Ley de Ohm. Vale, la ley de Ohm. Por esta ley la hizo un señor que se llamaba Ohm y precisamente por eso la unidad de resistencia es el ohmio. ¿De acuerdo? Bien, la ley de Ohm es la ley más importante en la resistencia no, en los circuitos eléctricos, por lo menos al nivel de lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Vale? La ley de Ohm te relaciona las tres principales magnitudes que tenemos en un circuito, que si recordáis eran el voltaje, la intensidad y la resistencia. Es una ley, y esto va a ser importantísimo, que no se puede aplicar a un circuito entero, sino solamente a un elemento del circuito. Ahora os pongo un ejemplo. Veamos. La ley es muy fácil, ¿vale? Porque lo que nos dice es que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y ya está, como estáis viendo. Es fácil de aprender. Si miráis en libros puede ser que la veáis de otra manera. Hay mucha gente que te pone la intensidad de voltaje entre resistencia, en fin, alguna otra magnitud despejada. A mí me gusta aprendérmela así, porque primero no tengo ninguna fracción, todo está multiplicando. Y en segundo lugar, hay una regla mnemotécnica muy sencilla. V de verbo es igual ir. Ir es un verbo, ¿verdad? La tercera conjugación. Por lo tanto, el verbo ir. Por supuesto, esto significa voltaje, esto significa intensidad y esto significa resistencia. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, pues puede ser que nos pidan en algún sitio cuál es el voltaje que hay en esa resistencia, por ejemplo, o la diferencia de potencial, cuál es la intensidad que circula por el circuito o cuánto vale la resistencia. Si te preguntan por V, pues I por R. Solamente hay que multiplicar estas dos magnitudes. Que te preguntan por I, despejamos I. ¿Cómo sería despejar I? R que está multiplicando se pasa dividiendo. Y sería V entre R. Que te preguntan por R, pues la I que está multiplicando se pasa dividiendo. R sería V entre I. ¿Vale? Estas son las tres cosas que puedo preguntar con la ley de Ohm. El voltaje, la intensidad o la resistencia. Como veis es súper sencillo de despejar. Lo importante con respecto a lo del circuito. Imaginémonos que tenemos un circuito. Voy a poner aquí un amperímetro. Voy a decir que por este circuito circula una corriente de 0,02 amperios. Y que tengo aquí una resistencia de 100 ohmios y que tengo aquí una resistencia de 300 ohmios. ¿De acuerdo? Bien. Como digo, si te preguntan a ti, oye, ¿cuánto vale el voltaje? ¿Vale? ¿Cuánto vale en fin, el voltaje de la pila? Ya veremos cómo hacemos este ejercicio, ¿vale? Aquí vuestra primera tentación es, pum, de primeras, coger y colocar la ley de Ohm. V es igual a I por R. A lo bestia. ¿De acuerdo? No. La ley de Ohm no se puede aplicar a un circuito. Chas, chas. No se puede aplicar a un circuito. Yo puedo aplicar la ley de Ohm a resistencias. Es decir, yo puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia. O puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia. No puedo aplicar la ley de Ohm a dos resistencias a la vez, no puedo aplicar la ley de Ohm a un circuito. ¿Vale? Entonces, fijaos, yo he puesto aquí un amperímetro. El amperímetro es el aparato que te medía la corriente eléctrica. El amperímetro se coloca así, ¿vale? Se representa con una A, tal como indiqué, y el amperímetro lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por aquí. Es como si fuera ahí un molinillo que va comprobando cuánta corriente pasa, ¿vale? Como si fuera un caudalímetro, un aparato de los que te mide la cantidad de agua que entra en la casa, ¿vale? Pues algo similar. Obviamente no es así. Pero en fin, digamos que por este trozo de cable circulan 0,02 amperios. Por aquí. Pero claro, tal y como he dibujado el circuito, como veis, es un circuito en donde solamente hay un camino. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí tiene que ser la misma que va por aquí, la misma que va por aquí, la misma que va por aquí. Tenemos nuestra pila, que es la que hace que la corriente dé vueltas, que la corriente esté en marcha, ¿vale? Y si esta es la intensidad que circula por aquí, también es la intensidad que circula por aquí. Aquí tengo una intensidad de 0,02 amperios y aquí también intensidad 0,02 amperios, ¿vale? No hace falta hacerlo, con que salga aquí ya
automáticamente por todos los elementos de esta rama van 0,02 amperios. Pues bien, si a mí me preguntaran cuál es el voltaje en esta resistencia, yo tengo que usar la ley de Ohm en esta resistencia. Y entonces yo diré V es igual a I por R y pondré la intensidad que pasa por esta resistencia, que es 0,02, por la resistencia que tengo aquí, por 100. 0,02 por 100, 2 voltios. Esta resistencia tiene un voltaje de 2 voltios, ¿vale? Es decir, aquí hay una caída de tensión, hay una caída en el voltaje, una caída en la diferencia potencial de 2 voltios. Como que se pierden 2 voltios desde que las cargas eléctricas están antes de la resistencia hasta que pasan después de la resistencia, ¿vale? Y aquí, y si me preguntan por esta, pues hago lo mismo, pero con esta resistencia. Aplico la ley de Ohm a esta resistencia y vuelvo a escribir la ley de Ohm en esta resistencia. Si queréis, a esta vamos a llamarle resistencia 1. Pues pongo que V1 será la intensidad que pasa por 1 por la resistencia 1. Y a esta resistencia le llamamos R2. Entonces, el voltaje 2 es la intensidad 2 por la resistencia 2, ¿vale? Para que quede más claro. Entonces, V2 será el voltaje que cae en esta otra resistencia, que sería la intensidad 2, que también vale 0,02. Aquí no tiene mucho sentido haber puesto I1 y 2, podría haber puesto I, porque es la única que hay. Por R2, por 300. 3 por 2 son 6, 6 voltios. ¿Vale? Como veis, en esta resistencia hay una caída de voltaje de 2 voltios, en esta hay una caída de voltaje de 6 voltios. ¿Vale? Así se aplica la ley de Ohm. Se aplica por resistencias. Si me hubieran preguntado cuánto vale el voltaje que da esta pila, pues el voltaje de la pila tiene que ser 2 voltios de la primera más 6 voltios de la segunda. Es decir, esta pila es una pila de 8 voltios. ¿Vale? Pero ahora mismo tampoco quiero explicaros eso. Solamente quiero que os quede claro que esta es la ley fundamental, la que vamos a utilizar en todos los problemas, y que la ley se aplica a las resistencias. Si yo tuviera por aquí, por ejemplo, dos resistencias en paralelo, que podría hacer la equivalente, ¿vale? R1, R2, pero imaginaos que no puedo porque me preguntan cuánto vale la intensidad 1. Y yo sé que aquí hay una caída de tensión de que R1 vale 200 ohmios, ¿vale? R2 vale 1000 ohmios. Pero me dicen que alrededor de R1 hay una caída de tensión de 3 voltios. Por ejemplo, ¿vale? Pues yo puedo aplicar la ley de Ohm a R1. Y yo digo, V1 es igual a I1 por R1. V1 son 3 voltios. I1 es lo que me están preguntando. Y R1 son 200. Vale, pues yo, si quiero despejar, la intensidad sería 3 entre 200. 3 entre 200. 0,015. 0,015 amperios. Esta sería la intensidad que pasa por este trozo del circuito. ¿Vale? Aunque no sepa más cosas del resto del circuito. Si tengo datos suficientes como para hacerlo, lo puedo hacer. Bueno, pues nada. Espero que lo tengáis claro, porque todos los ejercicios va a ser de esto. Hasta luego.